Buen día, Iglesia. Bendiciones, apóstoles de Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Hoy invocamos la presencia del Espíritu Santo que nos hable, que nos guíe, que nos toque, que nos enseñe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy vimos esa prédica de la unidad del Espíritu, pero lo que nos dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Vamos a ver esa parte de lo que es un bautismo, ¿sí? Fíjate bien, aquí nos dice, en el caso de bautismo, del griego 908, que es baptisma, que quiere decir baptizo, dejar abrumado, completamente mojado. Nos dice lavar, de la ordenanza del bautismo cristiano. Dice, cubrir completamente con un fluido. Entonces, aquí nos está diciendo que es ser sumergido en un fluido, ¿sí? Teñir, bañar. Entonces vemos que cuando se bautizan son sumergidos totalmente en agua. Pero sumergir no solamente se hace en agua, sino también se puede hacer en otro tipo de fluidos, tales como el fuego, por ejemplo. Entonces, se puede sumergir en el fuego un metal para hacerlo maleable, para darle forma. Se puede sumergir también en el aire. Un avión es sumergido en el aire, un transatlántico, un barco, un submarino es sumergido en los mares. Hay baños de arena, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que se puede sumergir en fluidos. Pero también se puede sumergir cuando uno dice está sumergido en sus pensamientos, o sea, le hablas a alguien y no te hace caso, y no porque no quiera, ¿verdad? Sino porque está sumergido en sus pensamientos, ¿sí? O muchas veces decimos está sumergido en su tristeza, o sea, por más de que le digo, le hago, ¿verdad? No sale de esa tristeza, está sumergido en su dolor, está sumergido en su depresión, ¿sí? Y bueno, queremos más bien ser sumergidos en la paz, ser sumergidos en el gozo, ¿sí? Del Dios Todopoderoso, porque dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza, ¿sí? Y entonces en este sentido, ¿verdad? Cuando decimos que está sumergido en sus pensamientos, en su tristeza, ¿verdad? Podría ser un sinónimo concentrar, concentrarse. Está sumergido en sus pensamientos, está concentrado en sus pensamientos, está sumergido en su tristeza, ¿verdad? Está realmente concentrado en en lo que le produjo la tristeza, o está concentrado en su dolor, ¿verdad? En un pasado que quizá le trajo un dolor. Entonces podría quizás ser, ¿verdad? Un sinónimo, ¿verdad? Estar concentrado. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que dice que hay un solo bautismo. Entonces, un solo bautismo, pero que se lleva a cabo en varios pasos, ¿sí? En el bautismo en que fue sumergido o que fue llevado a cabo por Jesucristo es en el cual nosotros como hijos, como creyentes, ¿verdad? Tenemos que también ser bautizados, pero es en diferentes pasos, ¿sí? Ahora, aquí es muy importante que nosotros entendamos, por ejemplo, por lo que te voy a decir adelante. Te voy a hablar, por ejemplo, cuando nosotros recibimos a Cristo creyendo, esa fe dice que esa fe sujeta poder, mas a todos los que le recibieron creyendo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad viene a ser exousia, viene a ser autoridad, una influencia delegada, viene a ser competencia, viene a ser, ¿qué otra cosa? Una capacidad, viene a ser libertad. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo creyendo, nos dio potestad. Esa fe con la cual creímos en Cristo sujetó esa potestad, ese poder. Quiere decir que cuando nosotros creímos en Cristo, ¿verdad?
esa potestad que fue sujetada, ese poder que fue sujetado por la fe, por cuanto creímos en Cristo, nos dio capacidad, nos hizo competentes, ¿verdad? Precisamente nos dio una condición distinta, diferente a la que teníamos antes de creer en Cristo, ¿sí? Y entonces, esa capacidad, esa condición diferente por creer, nos llevó a otro nivel, ¿sí? En nuestro espíritu. Y entonces ese nivel al cual nos lleva esa fe, porque es poder, porque es una influencia delegada, porque es exousia, porque es autoridad, nos permitió arrepentirnos. Si no alcanzamos esa condición, esa capacidad, ese otro nivel, no nos podemos arrepentir. Estamos hablando de que creímos en Cristo, estamos hablando de la fe en Cristo. Una persona que cree en Judas Tadeo, que cree en la Virgencita, que cree en Guadalupita o en cualquier ídolo, su fe no le permite arrepentirse para recibir a Cristo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creímos en Cristo, esa fe, ¿verdad?, sujetó ese poder, esa potestad, ¿sí? Y ese poder, esa potestad, esa influencia delegada, ¿verdad?, que es poder, nos dio capacidad, nos llevó a otra condición, nos dio otro nivel que nos permitió arrepentirnos, ¿sí? Para poder recibir a Cristo. Entonces, esta es la fe competente, ¿sí? Entonces, fíjate bien, cuando entonces nosotros, por creer en Cristo, adquirimos esa otra condición, ese otro nivel, ¿verdad? Entonces, somos sumergidos en una tristeza que es según Dios, pero que produce un arrepentimiento para salvación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en alguien, verdad, cuando su fe es en ídolos? Pues a lo mejor la persona, ¿verdad?, la cacharon adulterando, robando, ¿verdad? Y a lo mejor dice que se arrepiente, pero es un arrepentimiento que es remordimiento según el mundo, que es para muerte, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros distingamos que nosotros, al decir que creemos en Cristo, esta fe en Cristo es justicia. La naturaleza de esta fe en Cristo es justicia. Y esto es lo que nos va a hacer competentes, nos va a dar una capacidad, una condición diferente a la que teníamos antes de creer en Cristo, que nos lleva a otro nivel, ¿verdad?, que nos permite arrepentirnos. Ahí es cuando el Espíritu Santo nos sumerge en una tristeza que es según Dios, que nos lleva precisamente a arrepentimiento para salvación. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Que la justicia de la fe, ¿verdad?, es en Cristo. Entonces, estamos hablando en este caso, ¿verdad?, de la fe competente, ¿sí? Y entonces, ahora, esta fe es activada por el Espíritu Santo, ¿sí? Si no es el Espíritu, a ti te puede hablar una persona, y si la persona no, si el Espíritu Santo no está en la persona, esa fe no se va a activar. Entonces aquí vemos que esta fe divina, la naturaleza de esta fe en Cristo, que es justicia, es activada por el Espíritu Santo. Y entonces ahí somos sumergidos, bautizados en una tristeza que, según Dios, que produce un arrepentimiento para salvación, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? A ver, vamos a leer ahí 2 de Corintios. Vamos a ver. Fíjate bien lo que nos dice. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte.
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, de la carne, ¿verdad? Produce muerte. Entonces, esta tristeza según el mundo que produce muerte es remordimiento. Ahora, esta tristeza que es según Dios, en donde nos sumerge el Espíritu Santo, nos lleva a arrepentimiento, ¿verdad? Y nos lleva a reconocer que en nuestro pecado a quien ofendimos fue a Dios, ¿sí? Y en el remordimiento, ¿verdad? La gente llora, tiene una tristeza, ¿verdad? Pero por las consecuencias de su pecado. Sin embargo, lo va a volver a hacer. Entonces, es muy diferente, ¿sí? La tristeza que es según Dios, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos sumerge en esta tristeza, que es según Dios, que va a traer y producir un arrepentimiento para salvación, ¿sí? Entonces, vemos que este sumergimiento es como ese bautizo, pero este es por el Espíritu Santo, ¿sí? Ok, entonces, aquí vemos, ¿verdad? Bueno, ya leímos, este bautismo de arrepentimiento, somos sumergidos, ¿verdad? En esa tristeza que es según Dios, pero es para salvación. Y en esto, cuando es esa primera vez, ¿verdad? Es lo que se le llama nuevo nacimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede después? El Espíritu Santo, cuando ya la persona se arrepintió y te sientes libre y tienes gozo y tienes paz, etcétera, 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 lloras, etcétera, ¿verdad? El Espíritu Santo te va a sumergir, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, ¿sí? Ahora, ¿qué hay en el cuerpo de Cristo? ¿Sí? En el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo se tiene que mover como se movió Cristo cuando estuvo en la tierra. ¿Cómo se movió Cristo cuando estuvo en la tierra? En misericordia, en amor, en perdón, en justicia, en honestidad, en rectitud, en fe, en milagros, en revelación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo lo que va a hacer es que te va ahora a sumergir en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos la iglesia. El cuerpo de Cristo somos muchos miembros que estamos, una parte aquí en este país de México, otra parte estará en Rusia, otra en China, otra en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo de Cristo somos muchos miembros. Por eso está hablando de sumergir, ¿sí? Y entonces, obviamente que al ser sumergido, como eres un niño, eres un bebé, pues no entiendes cosas. Tú ves, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo nuevamente hay revelación, hay discernimiento, hay poder, hay gobierno, hay reino, ¿verdad? Hay amor, hay perdón, hay gracia. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Hay paternidad. Entonces, todo esto, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo. Pero cuando el niño es incorporado, ¿verdad? Después de que recibe a Cristo, porque tiene ya el nuevo nacimiento, cuando es sumergido en el cuerpo de Cristo, pues no entiende. No entiende. Y entonces muchas veces lo que pasa es de que tú estás en tu iglesia, ¿verdad? Y empiezas o llegas a donde te llevan, ¿verdad? Y empiezas a ver, ¿verdad? A la gente. ¿Y este quién es? Pues qué bonito, ¿verdad? Adornaron. O qué bonito está. O empiezas a criticar. Empiezas a ver cómo está tu entorno, qué tipo de gente, cómo se viste, cómo atienden. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo te sumergió, pero en realidad no estás sumergido. Estás incorporado. ¿Sí? No tienes identidad. ¿Sí? No tienes identidad con lo que es el cuerpo de Cristo. No tienes identidad con la misericordia, no tienes identidad con el amor, no tienes identidad con el perdón, no tienes identidad con la revelación, con el discernimiento, no tienes identidad con la guerra, ¿verdad? Con la intercesión, con la adoración, no. Vas solamente, ¿verdad? Estás ahí y ves
y quizá juzgas, y quizá señalas, y quizá criticas, y quizá en tus mismos adentros, ¿verdad? Opinas, ¿sí? Porque no estás sumergido. Estás sumergido porque te sumergió el Espíritu Santo, pero estás incorporado. Entonces, en ese sentido, estás sumergido, ¿verdad? Es que, pues, tienes de la misma misericordia cuando ya estás sumergido, tienes del mismo amor. O sea, lo que fluye en el cuerpo de Cristo, cuando tú ya estás sumergido, que el Espíritu Santo te sumergió, pero estás incorporado porque eres niño y no entiendes muchas cosas, entonces no estás impregnado de eso. Pero cuando empiezas a entender, ¿verdad? Entonces vas a fluir en esa misericordia, en esa justicia, en ese amor, ¿verdad? En esa revelación, en ese discernimiento, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes qué? Vas a tener identidad con lo que es el cuerpo de Cristo. Mientras solamente vas a llegar, ¿verdad? Y vas a juzgar, a criticar, a opinar, ¿verdad? En tus adentros, ¿sí? En tus adentros. Pero no hay una identidad. No estás fluyendo en todo aquello que fluye el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, fluir en lo que es el cuerpo de Cristo es encontrar identidad, es tener identidad, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, después, ¿verdad?, de que se nace de nuevo, pues el creyente es incorporado, precisamente, es sumergido más bien por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Ahora, en todo esto, nuevamente te digo, hay pruebas y muchas veces, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser cuando tú vas a fluir en lo que fluye el cuerpo de Cristo? Muchas veces es cuando pasas alguna prueba de fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, ¿verdad? En esa prueba de fuego te das cuenta, ¿verdad? Que tienes que clamar y te das cuenta, ¿verdad? Que el que te va a sustentar y que el que te va a llevar a salir victorioso de esa prueba, si permaneces creyendo, es el Todopoderoso en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿verdad? Cuando tú sales de esa prueba, te das cuenta que Dios es realidad, que Dios es fidelidad, que Dios es eterno y que no es casualidad que Él te haya traído. Y entonces empiezas a alinearte, empiezas a ordenarte, ¿verdad? En lo que es el cuerpo de Cristo, en la virtud que hay en el cuerpo de Cristo por Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, pues ya vas a dejar de opinar en tus adentros, de criticar en tus adentros, de murmurar en tus adentros o con la gente, ¿verdad? Entonces te vas a alinear y entonces sí vas a entrar en esa unidad, ¿verdad? Y entonces vas a tener identidad con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿sí? De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Ay. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, aquí, ¿verdad? Estar revestidos de Cristo quiere decir que estamos expresando lo que es Cristo. Que en cada una de las cosas que pasó Cristo, ¿verdad? Cristo fue sumergido en dolor, sí, fue sumergido en dolor, en sufrimiento, sí. Entonces, muchas veces nosotros no queremos tener ningún dolor, ningún sufrimiento, ¿sí? Pero aquí dice, ¿verdad? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, quiere decir que cada una de las cosas que pasó Cristo, ¿verdad? El creyente tenemos que pasar. Quienes somos iglesia, quienes somos el cuerpo de Cristo. A Cristo lo rechazaron, sí,
¿Tuvo dolor? Sí. ¿Tuvo sufrimiento? Sí. Fue un varón de dolores experimentado en quebrantos, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, sí, somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, ¿sí? Quiere decir que tenemos esa identidad con Cristo, ¿sí? Pero a veces no queremos tener ningún dolor, no sentir ningún dolor, ningún desprecio, ningún rechazo, ¿sí? Ahora, el que te rechacen, el que te desprecien, el que te persigan, ¿sí? Quiero que sepas que como hijos de Dios, como creyentes, como cuerpo de Cristo, como iglesia, esto no implica que debes de tener orfandad. Esto implica que tú sabes a quién acudir, que tú sabes que tienes a tu Dios y a tu Padre. El Padre de Jesucristo es nuestro Padre y que tenemos que clamar a Él, porque así dice la palabra. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, maravillosas que no conoces. Entonces, el hecho que te desprecien, que te rechacen, que te juzguen, ¿verdad? No quiere decir que tengas orfandad, porque tienes a tu Dios y a tu Padre al quien puedes acudir y que Él te va a sacar victorioso y que Él te va a llevar a poder permanecer en esa circunstancia y si es una prueba, te va a sacar victorioso, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces dice, y ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces estamos hablando de identidad, de unidad, ¿sí? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Fíjate bien que cuando Abraham le creyó a Dios, tuvo identidad con Dios. Tuvo que haber unidad, porque Dios, lo que había en el corazón de Dios, la justicia que había en el corazón de Dios, el amor que había en el corazón de Dios, Dios lo vio en el corazón de Abraham cuando Abraham le creyó a Dios. Entonces encontró identidad, igualdad, unidad, ¿sí? Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Nos dice aquí en Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que aquí ya no hay ídolos, aquí ya no hay dioses extraños, no hay deidades, ¿verdad? No importa si seas de X estado de la República o de cualquier país, ya no. Dice que es un Dios con D mayúscula y Padre de todos, ¿sí? Que es el Padre de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ya aquí no hay tribu, raza, ¿verdad? Ciudad, nación, ¿sí? Entonces aquí es Dios uniendo a los hombres en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y cuya cabeza, pues, es Cristo, ¿sí? Ok. Ahora, Efesios 4, vamos a leer del 7 al 14. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahora, la unidad de la fe, pero no solamente es en sí la fe, es la unidad del amor, la unidad de la justicia, la unidad de la misericordia,
etcétera, etcétera, etcétera. La unidad de gobierno, la unidad de reino, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si no hay unidad, ¿cómo vamos a ser uno con Cristo? Cuando nosotros vemos ahí en Juan 10:30, dice Jesús, mi Padre y yo, uno somos. Había total unidad, total identidad. Toda su fe Jesucristo la enfocó en su Dios y su Padre. Todo lo que su Dios y su Padre le dijo que hiciera, ¿verdad? Él lo creyó y así lo hizo. Ahora nuestra fe tiene que estar totalmente enfocada en Cristo, para que entonces, ¿verdad? Nosotros encontremos esa identidad y seamos uno con Cristo y por lo tanto con Dios, porque Jesucristo es uno con su Padre. Tienen identidad y tienen unidad por el Espíritu, ¿sí? Así nosotros, por eso hablamos de la unidad del Espíritu. No es la unidad con el hermano y con la hermana, no, es la unidad del Espíritu. Nosotros tenemos que entrar en esa unidad del Espíritu, ¿sí? Entonces dice, y del conocimiento del Hijo con H mayúscula de Dios con D mayúscula a un varón perfecto a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces fíjate bien que si nosotros no alcanzamos ese nivel, podemos ser engañados. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿sí? Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, va a haber hombres, por supuesto, utilizados por el enemigo, ¿verdad? Que van a utilizar artimañas para engañar. Entonces, es indispensable para esto que dejemos de ser niños. Es indispensable para esto, entonces, que crezcamos para que no seamos engañados. Pero no nada más crecer, sino, hermano, que alcancemos la meta, que alcancemos y que aspiremos, ¿verdad? La medida del varón perfecto. ¿Por qué? Porque en él está la victoria. Porque Jesucristo no fue engañado, ¿sí? El enemigo intentó, claro que sí, pero nunca pudo Satanás quebrantar, romper la unidad que tuvo con su Dios y su Padre. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros crezcamos y que tengamos, ¿verdad? Esa medida del varón perfecto, que sea nuestro anhelo, que sea nuestra meta, para que no seamos engañados por todo viento de doctrinas, que no seamos engañados por estratagemas, ¿verdad? De hombres que utilizan esas estratagemas para engañar, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Espérenme. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, ¿sí? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, aquí importante es que en la medida que vamos creciendo conforme Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ir siendo edificados en amor, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, aquí, como cuerpo de Cristo, todos los creyentes tenemos algún don, ¿sí? Entonces, estos dones son precisamente para beneficio y para edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, todos los creyentes al menos un don debes de tener. Y esto es precisamente, ¿verdad?, para que se realicen las obras de Dios, que son las obras de luz, ¿sí? A ver, vamos a 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno
le es dada la manifestación del Espíritu con E mayúscula para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vemos que dentro del cuerpo de Cristo hay dones, ¿sí? Todo esto fluye en el cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia, hay dones del Espíritu Santo, ¿sí? Nos dice, ¿verdad? En lo que leímos, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, lo cual nos está hablando que dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay gobierno, ¿sí? Y que este gobierno es para perfeccionar a los santos, ¿sí? Para la obra del ministerio y por supuesto, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, en este perfeccionamiento se va a manifestar edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, fíjate bien, aquí primero es, ¿verdad? En las etapas de crecimiento, que Dios dota a hombres para perfeccionar a los santos. Y los santos ya perfeccionados realizan la obra del ministerio. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? La edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y entonces la meta final es la madurez en la verdad y en el amor, ¿sí? Entonces, nuevamente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad del amor. Qué amor, perdón, mis hermanos, voy a conectar. ¿Qué amor tenía Jesucristo? ¿Qué amor tenía Jesucristo? Es el que debemos de tener nosotros. Es el que tenemos que tener nosotros, ¿sí? La justicia, ¿verdad? La misericordia, el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, es en ese sentido. Entonces, esto es entonces con el fin de que dejemos de ser niños, de que crezcamos, de que alcancemos la madurez, de que tengamos la meta, que es el varón perfecto, ¿verdad? Y que como cuerpo de Cristo, como iglesia, estemos edificados, ¿sí? Entonces, y que entonces vamos a encontrar y alcanzar y a tener esa identidad, esa unidad con Cristo Jesús por el Espíritu. Vamos a entrar en la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu y el alma no se separan, son indivisibles. Entonces, nosotros vamos a entrar a esa unidad del Espíritu en donde está ese nivel de fe, ese nivel de amor, ese nivel de justicia, ese nivel de misericordia, etcétera, 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 ¿sí? Y entonces, y en todo lo que se mueve en esa unidad. Jesús siempre estuvo en esa unidad con el Espíritu de Dios. Estuvo siempre en esa unidad con su Dios y con su Padre, ¿sí? El enemigo nunca los pudo separar. Gloria al Señor. Ahora, para alcanzar la meta, que es el varón perfecto, es precisamente que dejemos de ser niños fluctuantes. Dios no nos quiere como niños. Dios quiere que ponernos en una posición de reino y gobierno, ¿sí? Entonces, para eso, ¿verdad? Tenemos que dejar de ser niños y dejar de ser llevados por todo viento de doctrina, ¿sí? Hay otra razón más para guardar la unidad,
y ser perfeccionados, ¿sí? Bueno, sabemos que con la muerte de Cristo nace la iglesia, la cual es su cuerpo, y que precisamente al ser perfeccionada, al nacer la iglesia, con la muerte de Cristo, empieza a ser perfeccionado el cuerpo, la iglesia, ¿verdad? Pero de ahí va a nacer la esposa. De ahí va a ser formada la esposa. Este es otro punto más, ¿sí? Y la esposa va a tener las características de Cristo. Va a tener las mismas características de Cristo, ¿sí? Entonces, la esposa quiere decir que la esposa está sumergida, ¿verdad? Bautizada en Cristo. Y entonces quiere decir que la esposa tiene la misma identidad de Cristo, ¿sí? Son una unidad, la esposa y Cristo, ¿sí? Cristo y la iglesia forman la unidad como el marido y la mujer. Cristo ve en la iglesia su cuerpo y lo cuida y lo ama, ¿sí? Y lo trata como él mismo, ¿sí? Y entonces vemos que la esposa del Cordero va a guardar la unidad del Espíritu porque la esposa ama con el amor de Cristo, ¿sí? La esposa hace la justicia de Cristo. La esposa tiene la misericordia de Cristo. La fe de la esposa está enfocada toda en Cristo. Así como toda su fe, Jesucristo la tuvo enfocada en su Padre, así la esposa, su fe toda está enfocada en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, Jesucristo fue valiente, la esposa es valiente, ¿sí? Jesucristo fue intercesor o es intercesor, la esposa es intercesora, ¿sí? Como Cristo. Jesucristo, guerrero, la esposa es guerrera, como Cristo, ¿sí? Jesucristo es nuestro libertador, la esposa es libertadora, ¿sí? Como Cristo. La esposa tiene la unción de Cristo. La esposa tiene la misma unción de Cristo, ¿sí? Tiene la misma identidad de Cristo. Por eso, la esposa y Jesucristo guardan la unidad del Espíritu, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice Efesios 5, 29, 30, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, hermano, es un trabajo de los apóstoles, pero es por el Espíritu Santo. No es en sí, hermano, del hombre por el hombre, ¿sí? Es un trabajo de los apóstoles llevar a la iglesia a la meta, ¿sí? Porque del varón perfecto, ¿sí? Fue formada la iglesia, nació la iglesia, ¿verdad? Y de aquí será formada y saldrá la esposa, ¿sí? Entonces, es realmente en ese sentido. Entonces, ve cómo el Señor quiere que vengamos a Cristo, sí, estamos en Cristo, gloria al Señor, pero no nos quiere en una condición de niños, nos quiere en una condición, ¿verdad?, de edificación, en una condición en donde alcancemos el nivel de Cristo del varón perfecto, porque hay llamamiento de esposa, pero cada quien decide, hermano, ¿sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que entrar en la unidad del Espíritu, ya sea que seas como cuerpo, o ya sea que hayas aceptado el llamamiento de esposa. La esposa tiene total identidad, total, la misma unción de Cristo, todo lo que hizo Cristo, la esposa lo hace, ¿verdad?
Entonces, mis hermanos, son decisiones, ¿verdad?, que se dan en manera personal en Cristo Jesús. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.